Perfecto. Marco, si me puede, por favor, contextualizar el enfoque que ustedes quieren que le demos a esta conversación, el tiempo adecuado para esta conversación y qué es lo que le interesa principalmente de esta conversación. Agradecer la invitación de Victoria, naturalmente. Por supuesto. El tiempo, la verdad, estamos completamente a la disposición de usted. Siempre tratamos de que sea un poco también, un poco conciso, ya que alargarlo, por lo general, se puede dispersar un poco la idea. Y queremos hablar sobre lo que es la innovación y lo que es el gobierno abierto, ya que es un tema que la verdad no hemos tratado mucho, ni tampoco en la universidad, y quisiéramos aprender sobre ello. Y tal vez darle una practicidad al mismo. ¿Cómo usarlo en nuestro ámbito laboral? Perfecto. Jonathan, yo siempre les pregunto a los que están con espacios oscuros, ¿ah? A los que abren la pantalla, pocas veces les pregunto, pero les voy a preguntar ahora a los que están con espacios oscuros. Natalia Rosas. Natalia, ¿me escuchas? Sí, Perfecto. Natalina. Ah, Natalina. Ah, como de nacimiento. Muy bien. Entonces, Sí. que dar nacimiento a esta conversación a través de tu nombre. Natalina, Claro. usted es ecuatoriana, ¿verdad? No, yo soy chilena, igual que tú. ¿Eres chilena? ¿Y de qué parte de Chile eres? Sí. De Santiago. Muy bien, conterránea, maravilloso. Mira, Catalina, qué Y bien. colega, porque también soy abogado. Maravilloso, maravilloso. Santiago Sánchez, ¿está por ahí? Santiago, Santiago, no. Cari Melo. Sebastián Madera, qué hermoso apellido. Sebastián, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Sebastián? Sí. Creo que tiene problemas con el micrófono. Muy bien. Stephanie, usted sí es verdadera, ¿no? Sí, yo sí soy verdadera. Sebastián tiene problemas con el micrófono. Perfecto. Stephanie, ¿usted es ecuatoriana? Sí. Muy bien. Stephanie, usted ¿por qué está en esta conversación hoy día? ¿Qué le interesa esta conversación? Bueno, yo sí he escuchado un poco del gobierno abierto. De hecho, aquí en Ecuador hay un organismo de sociedad civil que se llama FCD, que tiene algunos observatorios y se encarga de, como quien dice, hacer abierta la información para la opinión pública, para la gente, que sea transparente. En sí, ataca a la corrupción. Se encarga de que la participación sea transparente e igualitaria en algunos casos, por así decirlo. Y Stephanie, ¿qué es para usted un gobierno abierto? ¿Qué es para usted un gobierno abierto? Un gobierno donde no se esconde nada, básicamente donde todos tenemos acceso a una veeduría, un gobierno donde si yo mañana como ciudadano que pago impuestos, que tengo obligaciones, tengo mis derechos para exigir y para preguntarle al Estado qué está haciendo con el dinero, qué está haciendo con ciertos recursos, el Estado me va a responder. Evidentemente, de lo que yo sé, aquí en Ecuador la respuesta debería ser entre una semana o dos, a lo mucho, pero pasan 2-3 meses según este organismo que te cuento, Peter, y realmente no hay una respuesta. Perfecto, muchas gracias. Carla con K. Carla Sandoval. Carla, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted también es de Ecuador? Sí, también soy de Ecuador. ¿Y qué para usted, Carla, el gobierno abierto? Porque quiero que hagamos esto más que una clase, una cátedra, más bien una conversación, y a partir de la conversación vamos a ir construyendo lo que entendemos por gobierno abierto. ¿Les parece algo más horizontal? Carla, bueno, la verdad es que yo no he escuchado mucho y la verdad me conecté porque me llamó mucho como decir, el interés y para aprender todo lo que tenga que aprender sobre el tema. Perfecto, perfecto. Helen Criollo. ¿Estás ahí, Helen? Sí. Perfecto. Oye, a propósito del gobierno abierto, yo los puedo ver a ustedes porque veo solo nombres y un fondo oscuro.
Entonces, hagamos de esta conversación una conversación abierta. ¿No? O es mucho meterse en sus casas, porque yo ofrezco mi rostro descubierto, estamos hablando de una cátedra abierta, gobierno abierto, no podemos escondernos, sería una contradicción. Pero quienes pueden abrirse, me gustaría verlos sus rostros, porque me interesa hablar a los rostros. Hagamos esfuerzo, partamos por casa, siendo abiertos. Eso, ahí me gustó mucho más. Ahora se iluminó todo, ¿eh? Porque sé con quién estoy hablando. El gobierno abierto es eso, primero, es saber con quién estamos hablando. La tendencia nuestra, ¿se acuerdan? Ustedes comenzaron y pusieron un pantallazo negro y un nombre, o algunos que dicen iPhone. Ya es una práctica. Gobierno abierto es lo contrario al gobierno cerrado. Y vamos a hablar primero del gobierno cerrado y luego vamos a transitar al gobierno abierto. La Constitución de Ecuador, y partiendo ya que es un espacio que estamos invitados por lo mismo de Ecuador, pero también hay varios insignes chilenas y chilenos, colombianos, ¿cierto? Y ecuatorianos, estamos haciendo una discusión latinoamericana. Vamos a partir por la Constitución ecuatoriana. La Constitución de Ecuador del 2018, ¿verdad? Es la última modificación. Dice el artículo primero que la soberanía radica en el pueblo. Ojo en esto, la soberanía radica en el pueblo ecuatoriano. El artículo tercero dice que el Estado debe garantizar los derechos establecidos en la Constitución. ¿Y cuáles son esos derechos garantizados en la Constitución ecuatoriana? El derecho a la paz, el derecho a la información, el derecho a la participación, está, ¿cierto?, claramente establecido en el artículo 61, número 1 de la Constitución, el derecho a la participación ciudadana y especialmente los jóvenes, dice la Constitución, el artículo 39, el acceso a la justicia, el artículo 75, el acceso al agua, el artículo 12, pero además el artículo 16, número 2, ya que esta Constitución, la reforma fue hace muy poco tiempo, el acceso a las tecnologías de información, como una garantía que otorga el Estado ecuatoriano. Y por lo tanto, estas normas que están en la Constitución de Ecuador son normas de gobierno abierto, primero que todo. El problema está en que ustedes hoy día gozan de la paz, hoy día ustedes sienten que la soberanía radica en los ecuatorianos y ecuatorianas, ustedes sienten que el derecho al agua es un derecho absolutamente garantizado, ustedes sienten que tienen el pleno derecho de acceso a las tecnologías de información todos los ecuatorianos, ustedes sienten que participan realmente en las decisiones de las políticas públicas que implementa el Estado ecuatoriano, sobre todo ahora en época de COVID. ¿Ustedes sienten que participan activamente en asuntos de interés nacional o interés público? Los jóvenes ecuatorianos sienten, según el artículo 39, que participan activamente en la construcción de la política pública ecuatoriana. Y finalmente, ¿ustedes sienten que tienen real y absoluto acceso a la justicia? ¿Alguien podría responderme a estas preguntas? Si son todas preguntas afirmativas, podemos ir a tomar un café y dejamos de conversar porque no tiene sentido, ya hay un gobierno abierto. ¿Ustedes sienten eso? Stephanie, ¿te puedo escuchar? No, yo pienso que evidentemente no hay un gobierno abierto y las decisiones, o sea, es cierto, a ver, la soberanía radica en el pueblo y eso dice en la Constitución, pero realmente, si hablamos de soberanía que radica en un pueblo, es un tanto contradictorio porque se supone que la soberanía es la decisión del Estado para a tomar acciones y es lo que dentro de las relaciones internacionales, por ejemplo, le desliga de otros países y le desliga de las sugerencias que pueden hacer la OMS en la situación de COVID, de lo que puede decir la ONU, entre otros organismos. Entonces, si hablamos de una soberanía que radica en el pueblo, hablamos de una soberanía democrática, entre comillas, pero creo que la voluntad del pueblo no se ha visto más bien violentada en estos tiempos y casi no la escuchamos en las políticas públicas que ejerce el Estado.
Perfecto. Muchas gracias. Entonces, tiene sentido esta conversación. Porque ustedes sienten que la participación hoy día es restringida, que la información es restringida, que el acceso a la justicia aún tenemos dificultades. Sienten que los derechos no están todos garantizados porque aún estamos en un estado en gobierno cerrado. Y el gobierno cerrado nace, y eso seguramente algunos de mis alumnos han escuchado, nace con la formación de la República, ¿no? Ecuador en esta guerra de independencia surge a partir de batallas de independencia. Y por lo tanto los primeros formadores del Estado ecuatoriano, y permítame, mis amigos chilenos y colombianos que me concentran en Ecuador hoy día, pero lo vamos a usar que también es aplicable a Colombia y a Chile, naturalmente, que los estados latinoamericanos en general se formaron en base a ejércitos, a guerras, a guerras. No fue la Cruz Roja la que formó el Estado en América Latina. No fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fueron guerreros que en guerras de independencia construyeron los pilares de lo que fue las primeras repúblicas después de la colonia. Y por lo tanto, como nacen de batallas, de sangrientas batallas guerreras, la formación del Estado es por esencia un Estado castrense, un Estado militar. Hoy día, tanto en Ecuador, tanto en Chile, tanto en Colombia, ¿cómo enfrentó el gobierno el COVID-19? Sacando al ejército otra vez a las calles. No fue con un proceso de alta participación ciudadana, sino que el Estado muchas veces resuelve sus conflictos sacando justamente a la fuerza pública del ejército, con lo cual nace el Estado. Y por lo tanto se observa poca ciudadanía y poca colaboración. Poca ciudadanía y poca colaboración. Y por lo tanto, la formación del Estado primigenio, en los primeros albores de 1800, es un Estado que tiene varios elementos. El primero, un elemento castrense. Los grandes, comillas, padres de la patria, todos eran miembros de los ejércitos. Sucre, O'Higgins, San Martín, Bolívar, todos venían de guerras napoleónicas que pelearon en la Europa occidental. Incluso vestían con los ejércitos europeos. Por lo tanto, es una formación eminentemente castrense. En segundo lugar, un fuerte influjo teológico, católico. La espada, ¿cierto? Y la Biblia. Y la Biblia, perdón, y la Iglesia, por un efecto natural, eso hasta el día de hoy es una estructura monárquica. Pero además, nosotros veníamos de una tradición de 300 años conectado con la colonia, también monárquico. Y además, en tercer lugar, es un Estado eminentemente masculino, porque la mujer recién en América Latina comienza a convertirse en ciudadana recién en la década del 50. No tiene más de 70 años cuando se le otorga el derecho a voto y a participar activamente en la vida política. Por lo tanto, era un Estado a media. Faltaba la gobernanza también femenina. Eso se mantuvo hasta la guerra de independencia. Pero este nuevo Estado, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, necesitaba formarse. Y como necesitó formarse, era imperioso hacerlo a través de cabildos abiertos. Y esos cabildos eran cabildos de gobernanza abierta, donde se juntaban todos los vecinos de la ciudad para tener un gobierno, pequeños gobiernos, pequeñas asambleas, y surge la idea del cabildo. Y los primeros reglamentos constitucionales hablaban de aquello, tanto San Martín, Bolívar, Sucre, Miranda, hablaban de la soberanía del Estado, que se mantiene hoy hasta la Constitución, hasta los artículos, la primera parte de la Constitución de América Latina. Pero algo pasó, lo decíamos en Colombia la semana pasada, algo pasó en el camino que el Estado se fue cerrando con el tiempo. Todos los estados, Chile, Colombia, Ecuador, nacieron como estados abiertos a través de cabildos ciudadanos, en las plazas. Pero después, con la formación de las constituciones, se fueron cerrando. Y no obstante que su discurso es de apertura, la práctica es de cerradura. Es una forma de hacer la política bastante hermética. Y un sector de la sociedad fue tomando el control del poder y solo consultaron a los ciudadanos no precisamente para construir o co-construir políticas públicas, sino para elegir mediante el voto soberano, ¿cierto?, a los representantes.
Y ustedes saben que muchas veces, y pasa al parecer, que los representantes, ¿cierto?, se eligen un periodo y al día siguiente otra vez vuelven a ese estado cerrado. El estado se abre cuando hay elecciones y al día siguiente de la elección otra vez se cierra. Y muchas veces esos representantes no representaban la voz de sus representados y llevaban proyectos propios e incluso proyectos de sus partidos políticos, no obstante que fueron elegidos por toda la ciudadanía. Militantes o no, daba lo mismo, eran ciudadanos. Pues bien, esta figura hermética y cerrada, que cada vez es más hermética y más cerrada, llevó a que en América Latina y en el mundo se fueron forjando, especialmente en nuestro continente, estados con escasa ciudadanía. Ciudadanía que no reconoce al gobernante y que crea serios problemas de gobernanza. Esto se hizo patente en la década del 70, del 80, del 90, y el año 2000, y aquí quiero partir un poco la historia, las Naciones Unidas, en la sesión 66, año 2011, 8 gobiernos, Iniciativa Obama, Inglaterra, ¿cierto?, España, Brasil, Rumania, Francia, Canadá, formaron una alianza mundial de gobierno abierto por primera vez en las Naciones Unidas. Y dijeron, debemos iniciar un proceso para abrir el Estado, porque si no lo abrimos, va a ocurrir lo que está pasando en Paraguay, lo que está pasando en los estallidos sociales, va a ser en la propia ciudadanía que, reclamando cómo nació el Estado abierto, va a echar abajo al Estado. Y se van a provocar efectos muy violentos, de los cuales fuimos testigos ya en la primavera del 2019. Todos recordamos el estallido social. El estallido social obedeció justamente a que tenemos estados que no están abiertos, que no son estados muy ciudadanos. Y por eso Naciones Unidas decide iniciar un plan de gobernanza abierta para América Latina y el Caribe y también para Europa. Ecuador se incorporó hace muy poco, hace un año. Colombia lo hizo el 2012, Chile el 2012, Costa Rica el 2012, y el último en ingresar a la Alianza de Gobierno Abierto justamente fue Ecuador. Y las Naciones Unidas le dijo a los gobiernos, ¿cierto?, que iniciaran planes de gobierno abierto a 2 años para tener iniciativas ciudadanas para abrir el Estado. Porque si no abrimos el Estado, la situación de falta de gobernanza cada vez se va a agudizar más. El COVID-19, el coronavirus, demostró justamente la fragilidad del Estado cerrado. Un Estado poco transparente, poco participativo, ¿cierto? Y por supuesto, a propósito de la innovación, muy poco colaborativo entre las propias instituciones del Estado y el Estado con las instituciones privadas, y sobre todo con la sociedad civil. El año 2015, y por favor quiero que me sigan este relato, se crea un nuevo instrumento, que es la Agenda 2030, o Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esa agenda planteó 17 objetivos al año 2030. Y uno de ellos, el número 16, dijo que tenemos que fortalecer las instituciones, garantizar el acceso a la justicia y sobre todo, ¿cierto?, generar un Estado eminentemente ciudadano. Por lo tanto, como conclusión primera, decir, y lo dijo, ¿cierto?, Stephanie, que tenemos hoy día un Estado cerrado. Y ustedes lo respiramos todos los días, el Estado cerrado. Un Estado poco participativo, un Estado que está encapsulado por algunos sectores de la sociedad, muchas veces los sectores con mayores ingresos, lo que llaman, ¿cierto?, de la teoría política la oligarquía que toma el Estado. Pero el ciudadano de a pie se interesa poco. Es más, esa frase tan común, dice, ¿y usted no va a votar? No, porque me da lo mismo que gobierne, porque igual al día siguiente tengo que ir a trabajar. Esta pandemia demostró que eso es una falacia. Hoy no da lo mismo que gobierne y uno no tiene garantizado que el otro día va a trabajar. Eso es típico de un Estado cerrado. Porque al Estado cerrado, jóvenes, y lo quiero decir con mucho cariño, le interesa que ustedes no se involucren en la política. Porque si ustedes no se involucran en la política, dejan que otros se apoderen que un grupo más pequeño. Por lo tanto, el Estado abierto lo que hace es que todos debemos involucrarnos en las políticas públicas de nuestro país. Eso es el Estado abierto. El Estado abierto, por lo mismo, si estamos involucrados en los temas públicos, vamos a pedir y exigir el presupuesto. Vamos a pedirles cuenta a los gobernantes. Y además, ¿cuántos habitantes, Stephanie, tiene Ecuador hoy día?
17 millones llegando a los 18 millones. Muy parecido a Chile. Un Estado abierto tiene 17 millones de fiscalizadores. Eso es el Estado abierto. 17 millones de fiscalizadores que saben dónde están los recursos. Por lo tanto, el gobierno abierto es una forma de gobernanza. Y lo quiero decir con absoluta claridad. Es una forma de gobernanza porque el Estado cerrado cayó hace rato. Cayó con la Guerra Fría. Cayó con el muro de Berlín. Cayó cuando nació Internet el año 89. Porque Internet cambió la forma en cómo se genera. Mientras las tecnologías de información avanzan a paso agigantado, la burocracia estatal es como una pequeña tortuga que avanza a velocidades mucho más lentas como avanza la tecnología. Y por lo tanto el Estado abierto tiene como uno de sus instrumentos las tecnologías de información y las comunicaciones, Internet. Pero mucho más que gobierno abierto. Y aquí quiero pasar algunos elementos conceptuales. Cuando hablamos del Estado abierto o del gobierno abierto, hablamos de 3 niveles. El primer nivel son los datos, la información. Y los datos, por definición, de acuerdo a la Convención de Brasil, ¿cierto? El año 2015 también, junto con los ODS, los datos, jóvenes, deben ser abiertos. Se ha entendido que hoy día los datos abiertos significa que la información, toda información financiada por los ciudadanos es pública. ¿Y por qué es pública? Porque nosotros la financiamos. No cae del cielo. Los recursos no se siembran. Nosotros, a través de nuestros impuestos, financiamos la información pública. Y por lo tanto, nos pertenece. Y necesitamos información para provocar innovación. Porque si ustedes manejan importantes dotes de información y de datos, van a poder hacer innovación. Pregúntele a Silicon Valley, pregúntele a Facebook, pregúntele a Google, pregúntele a todos los buscadores de Internet. Lo que hacen es buscar información y atan la información. Por lo tanto, el Estado abierto funciona en base a red, a una red de información. El Estado cerrado es jerárquico. Maneja información solo algunos y la gran mayoría no maneja toda la información. Por lo tanto, es clave que los datos sean abiertos, y esto es propio de un gobierno abierto, porque hoy día los datos son cerrados. Segundo nivel de la cadena, gobierno electrónico. El gobierno electrónico es un elemento del gobierno abierto, pero solo es la herramienta. Los datos son los insumos, el gobierno electrónico es la herramienta. Hoy día, producto de la pandemia, lo que tenemos es un gobierno electrónico. Todo se hace a través de las redes de Internet. Las plataformas privadas, en su gran mayoría, son las que están gobernando los países. Zoom, Team, todos hoy día estamos todos en el gobierno abierto. Todo es gobierno abierto. Imagínense mañana en Ecuador o en Chile o en Colombia se cae el Internet, desaparece Internet. Volvemos a las cavernas. Nadie podría hablar por teléfono con nadie, nadie podría usar redes de WhatsApp, nadie podría usar Twitter, nadie podría conectarse por videoconferencia y todo el sistema se habría caído. Y entramos a una zona cero, a una zona de absoluta oscuridad. Por lo tanto, ya estamos gobernados por el gobierno electrónico, pero con una ciudadanía muy frágil. Y el tercer nivel, datos, gobierno electrónico, es el gobierno abierto. Y el gobierno abierto es una forma de gobernanza que tiene 3 principios fundamentales: transparencia total de datos, participación y colaboración. Muchos confunden el gobierno abierto con la transparencia. Dice, gobierno abierto porque yo manejo... No. Eso es solo un requisito y una parte. Pero no tenemos... Nada podemos concluir si tenemos transparencia, pero si no tenemos participación, esa transparencia no sirve de nada. Y más aún, si no hay colaboración de todos los organismos del Estado entre ellos y con la sociedad civil y con el mundo privado, sencillamente tampoco tenemos gobierno abierto. Y lo más relevante de esto, que los 3 elementos, tanto la transparencia, la participación y la colaboración, deben actuar en forma simultánea. Cuando se produce esa centrífuga de 3 elementos actuando en forma simultánea, tenemos gobierno abierto. ¿Stephanie me siguió? ¿Sí? Bien. Ahora,
voy a entregar, ¿cierto?, una definición ahora de gobierno abierto según la doctrina, y voy a compartir pantalla, pero por favor, gobierno abierto, y aquí, si me permiten, un minutico, como diría alguien, ¿no? ¿Alguien puede leer, por favor, lo que dice ahí? Natalia, mi coterránea. Natalia, ¿tú lo puedes leer, por favor? Natalia. Yumi, ¿está ahí Yumi? Ya, sí, a ver, No, es un bien. diálogo político valórico permanente con la ciudadanía que, centrado en la transparencia, la participación y la colaboración, construye honor social y valor público. Perfecto. Dice que es un diálogo. El gobierno abierto es un diálogo. ¿Ustedes sienten que el gobierno dialoga con ustedes? Pareciera que no. El gobierno abierto sí debe dialogar con los ciudadanos. Pero además es un diálogo político, de la visión más aristotélica. Porque Aristóteles decía que había dos tipos de ciudadanos en la sociedad griega. Los que se ocupaban de la poli, de la cosa pública, y aquellos que no le interesaba la cosa pública, y a ellos Aristóteles los llamaba idiotes, ¿no? Idiotes, políticos e idiotes. Por lo tanto, el gobierno abierto no es un gobierno de idiotes, es un gobierno de políticos. Y todos somos políticos. Muchos dicen, no, yo no me meto en política. Pero si usted elige al presidente de Ecuador, ¿cómo no va a meterse en política? Usted decide quién va a gobernar su país. Usted elige a los parlamentarios ecuatorianos. Usted elige al alcalde de la ciudad. ¿Cómo puede decir que no le interesa la política si lo que más hace es política? Porque a sus representantes no lo nombra Dios, lo nombra usted. Pero si usted no está involucrado, no está informado, evidentemente va a elegir no buenos gobernantes. Por lo tanto, el gobierno es un diálogo político y ético que, fundado en la transparencia, la participación y la colaboración, tres elementos, no olvidar, construye, ¿qué construye? Honor social y valor público. Y el honor social tiene que ver con el prestigio de los funcionarios públicos. El honor social es la impronta que tienen los trabajadores del Estado, del gobierno, y que tiene que ver con su valor dentro de la sociedad. Por eso que una institución corrupta, lo más probable es que todos los funcionarios públicos tengan un bajo honor social. Pero una institución que se prestigia, que es transparente, participativa y colaborativa, los trabajadores del Estado van a tener un alto honor social. Pero además construye otro elemento, y aquí vamos a un punto central. El objetivo del gobierno abierto. ¿Cuál es el objetivo del gobierno abierto? Construir valor público. Y el valor público es el prestigio también, pero de las instituciones, es el valor de la marca. Por ejemplo, en Chile hay una institución muy querida, y mis amigos chilenos y chilenas pueden decirlo, que son los bomberos. Los bomberos en Chile son voluntarios, no perciben remuneración alguna, y están en todas las catástrofes, están siempre en la primera línea. El valor público de los bomberos en Chile es muy alto, alcanza el 98%. Pero pueden haber otras instituciones también en Chile o en Ecuador que están bajo el alero de la corrupción y por lo tanto su valor público es muy bajo. Porque abrir el gobierno consiste en prestigiar tanto a los trabajadores del Estado, a los funcionarios públicos, pero también consiste en crear innovación para construir valor público. Por eso la transparencia, la participación y colaboración es para construir valor público. Y así lo ha definido la Organización, ¿cierto?, de Comercio y Desarrollo Económico, que es la OCDE. Entonces, el gobierno abierto apunta a eso principalmente, al honor social y al valor público. Porque mientras más abierto es un gobierno, hay menos corrupción. Mientras más cerrado, la posibilidad de corrupción, ¿cierto?, es mayor. Y ahora quiero compartir con ustedes una segunda pantalla que tiene que ver con otro elemento. No sé si está compartida la parte de verdad, sí. Bien. No veo la presentación acá. Bien. Ahí está. El gobierno abierto es esto, es trabajar en red. Mientras el gobierno cerrado trabaja en forma jerárquica,
en forma castrense, como nace en los primeros sectores de las revoluciones de independencia, el gobierno abierto trabaja en red. Todo está interconectado. Esa es la gobernanza abierta. El gobierno cerrado trabaja en base a instrucciones. El gobierno abierto, sin duda, hay instrucciones de carácter administrativo, pero son de carácter colaborativo. Y los pilares del gobierno abierto son 3. Como decíamos, ¿cierto? La transparencia, apertura total de datos, porque se ha entendido que el derecho a la información, como lo dice la misma Constitución, ¿cierto?, de Ecuador, es un derecho humano de 4ª generación. Así como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, hoy nació a partir de las cartas del 2015, la Carta de Datos Abiertos, se ha entendido que hoy día ya el derecho a la información pública ya es un derecho humano y hay que exigirlo. La colaboración, ¿cierto?, la participación. Además, aquí tenemos un panorama de cómo podemos nosotros enfocar una gobernanza abierta. Aquí, ¿qué se entiende en el sector, ¿cierto?, azul? Por transparencia, los datos deben ser abiertos, educar al ciudadano, ¿cierto?, con una pedagogía que visualice todos los datos, y estos datos deben ser, para que construyamos innovación, que es también el sentido de esta conversación, para que ustedes puedan construir innovación, necesitan tener datos, para que los datos puedan ser intercambiables, interoperables, actuales, fáciles de leer, fáciles de compartir y que puedan interactuar. Las grandes labores de emprendimiento en América Latina surgen de pequeños emprendedores que manejan datos. Si ustedes no manejan datos, no hay innovación. Imposible haber innovación. Y también, si no manejan datos, manejan 0 poder de decisión. Y además, ¿cierto?, que la idea que tengamos transparencia significa monitorear las políticas públicas, saber en qué se están invirtiendo los recursos públicos, que cuando el gobierno anuncie que va a construir un puente, que ese puente lo construya, y en un plazo determinado, con un presupuesto determinado, pero que cada vez que el presidente vaya a inaugurar ese puente, sean los ciudadanos perfectamente se cumplieron los plazos, las normas de calidad, y que la inversión fue la que prometieron. Además, los actores del gobierno abierto. ¿Cuáles son los actores en este gobierno abierto? El gobierno, pero no solo el gobierno, también las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, las empresas privadas. En nuestras economías en América Latina, Chile, Colombia, Ecuador, estamos por estos 3 países, cerca del 72% de la economía está sostenida en base a las pymes, a la pequeña y mediana empresa, que son pequeños, grandes emprendedores, y que también necesitan tener datos para poder implementar sus economías, para implementar pequeñas y medianas empresas. Y esos datos, ¿cierto?, se los debe entregar el Estado. Porque el Estado tiene los datos de las pymes, pero los pymes no tienen los datos del Estado. Por eso es importante actuar colaborativamente en red. También las comunidades de emprendedores, la innovación, las universidades, las ONG, los centros de investigación necesitan datos y necesitan participar y actuar colaborativamente con el Estado. También las universidades y los centros de ciencia y tecnología son claves. Por ejemplo, en algunos países, las universidades privadas son grandes centros de investigación. Muchos de los descubrimientos que se hacen hoy día vienen principalmente en muchos casos de universidades y no del Estado. Pero el Estado invierte muy poco en su presupuesto en investigación, ¿cierto?, e innovación. Y además, principalmente el ciudadano, porque como dice la Constitución, tanto de Ecuador, de Chile y de Colombia, en el caso de la Constitución ecuatoriana, el artículo 1, que la soberanía radica en este ciudadano. Él es el agente principal y el motor de la gobernanza abierta. Y aquí está lo que yo le decía hace un rato atrás. En esta pirámide, los 3 elementos del gobierno abierto. Los recursos, que son los datos, la minería de datos. Si ustedes no tienen datos, sencillamente no tienen información, no tienen poder de emprendimiento. Lo segundo es el gobierno electrónico, donde estamos sumidos. Este virus pequeñito que no se ve, transformó todo en un gobierno abierto, en un gobierno electrónico. Hoy día todos dependemos de Internet. Y en tercer lugar, una vez que tengamos estos 2 primeros, es el gobierno abierto, y el gobierno abierto es la palabra que muchos le tienen miedo, sobre todo los que no creen en la democracia, es la política. Sobre todo es la política. El gobierno abierto es una forma de generar una política pública y de construir una nueva gobernanza. ¿Por qué el gobierno abierto? Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Se compra? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Para ir a la playa? No. Primero porque fortalece la defensa de los derechos humanos.
Transparencia significa justamente saber dónde está la información, porque los derechos humanos se respetan cuando tenemos toda la información. Promueve la transparencia y el control de las políticas públicas, pero el control ya no del propio Estado que se controla a sí mismo, sino que el ciudadano debe controlar al Estado. Empodera a los colaboradores de las instituciones con la misión. Muchos trabajadores del Estado, no sé si imagino que acá deben haber funcionarios públicos, hacen cosas porque hay que cumplir metas, PMG, convenio de desempeño colectivo, cumplir algoritmos, pero tienen poco clara la misión. Y la misión tiene que ver con tener servicios públicos abiertos. Ecuador tiene una larga historia de presidentes que no llegan a terminar su periodo. Muchos. Ecuador se hizo especialista en la ciudadanía en voltear presidentes, que no terminan sus periodos, muchos de ellos. ¿Y por qué? Porque lo que más exigen, y me pasó cuando yo estuve en Ecuador conversando con muchos amigos ecuatorianos en las plazas, en las ferias, y me decían, lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que hace el gobierno, y el gobierno es poco transparente. Su gran reclamo de la ciudadanía ecuatoriana hoy día es la falta de transparencia a veces de los gobiernos. Pero también lo tenemos en Chile, con los datos del Ministerio de Salud, y también lo tenemos en Colombia, también con los datos del Ministerio de Salud. Y además, ¿cierto?, incrementa la confianza en las instituciones. Decir la verdad, aunque la verdad sea dura, hay que decirla, porque si no estamos con diagnósticos equivocados. Nos pasó en Chile, a propósito de la información de la cantidad de muertes o contagiados por el COVID-19, que incluso significó la salida hace algunos días del Ministerio de Salud, un hecho conocido por todos. También está pasando en otras democracias en América Latina, donde lo que más la gente pide es transparencia. Pasa también en Nicaragua, pasa en Honduras, pasa en México, pasa en Venezuela, está ocurriendo en Paraguay, está ocurriendo en Argentina, donde la ciudadanía pide mayor transparencia, pero también pide mayor participación y colaboración. Ahora, ¿por qué gobierno abierto? Para construir valor público. ¿Y cómo construimos el valor público? Es decir, el valor social, este valor que le da prestigio al Estado, a los trabajadores del Estado y a un gobierno. Se hace formulándose dos preguntas. La primera pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? En el gobierno cerrado no se formulan estas preguntas. La gente hace lo que hace porque le pagan. La gente hace lo que hace porque se lo dijeron. La gente hace lo que hace porque así se ha hecho siempre. El gobierno abierto dice, hagamos una pausa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Esto sirve realmente a la ciudadanía? ¿Le hace bien a la ciudadanía? ¿O lo hacemos simplemente porque recibimos orden de los partidos políticos? ¿O porque recibimos orden de la banca? ¿O porque recibimos orden de grupos de interés? No. Sentémonos a preguntar a la gente por qué hacemos lo que hacemos. Y en segundo lugar, ¿para quién hacemos lo que hacemos? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Y siempre la respuesta debería ser para el pueblo, donde reside la soberanía. Pero a veces el pueblo soberano, en un gobierno cerrado no se siente que lo toquen. No hay diálogo político ético. Y por lo tanto, el gobierno de estos hace estas dos preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y ¿para quién hacemos lo que hacemos? De eso se trata esta figura. Ahora, el gobierno abierto es una forma de gobernanza, y les garantizo que es sumamente difícil hacerlo hoy día. Porque aquellos que tienen el poder y la información no la van a entregar en forma gratuita, porque con ello garantizan su permanencia en el poder. Gobierno abierto es soltar el poder. ¿A dónde entregarlo? A la soberanía. Y es por eso que esta definición, que nace de una necesidad, porque hoy día el gobierno abierto, ¿cierto?, es una necesidad imperiosa, por una razón muy simple. Porque el gobierno cerrado murió hace rato, pero algunos aún no se han enterado. E insisten con viejas prácticas de gobierno cerrado, a pesar de que la gran mayoría de los ciudadanos está gritando a voz en las calles de América Latina y en Europa también, que el Estado debe abrirse. Porque lo contrario, van a seguir los estallidos sociales. El estallido social no es una mera majadería, es una consecuencia de un Estado poco transparente, poco participativo y sobre todo poco colaborativo. Yo quisiera hacer una pausa acá. Esta es una introducción, podemos hablar 2000 horas, pero imagino que deben estar cansados, sobre todo día viernes. Y quiero dar espacio, Marco, a las preguntas,
para que podamos profundizar en algunas de ellas. No sé si me lograron seguir la narrativa, ¿cierto? Pero me gustaría dar espacio también a las preguntas que ustedes puedan formular. Por supuesto. Aquí tenemos una pregunta de Johan Villalba. ¿Cómo se mide el valor público? Perfecto. A ver, el valor público, como todos los fenómenos de la gestión pública, tiene que ver principalmente con los grados de percepción. Y el valor público se mide con la percepción ciudadana. Con la percepción ciudadana. Imagínense ustedes una empresa privada que también construye un valor público. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ustedes van a comprar un vehículo, un automóvil, un carro, y el carro es marca Mitsui, fabricación china. Y otro carro, otro automóvil, otro vehículo, marca Mercedes-Benz, fabricación alemana. Si nosotros vemos el valor público de una y otra, la responsabilidad social empresarial de Mercedes-Benz, la responsabilidad empresarial de Mitsui, el valor público lo mide siempre el ciudadano, porque se hacen las transacciones individuales, no en los grandes discursos, no en las grandes cuentas públicas. El valor público se construye en transacciones individuales vis a vis entre el funcionario público, o en este caso el vendedor o el proveedor de automóviles, con el ciudadano en esa transacción individual. Por lo tanto, ¿cómo nosotros medimos el valor público? Básicamente en la opción, en la elección que hace el ciudadano. No es una cuestión numérica, como todos acostumbran a ponerle números, indicadores, no. Esta es una percepción. Y lo voy a poner en otro ejemplo. Si ustedes sienten un candidato, por ejemplo, a la presidencia de la República, cada candidato, alcalde, parlamentario, presidente, tiene un valor público, que es su prestigio. Y la medición de este candidato va a ser reflejada en la cantidad de votos de confianza que va a recibir. Y ahí está su medición, y ahí está su resultado. Lo mismo, uno se pregunta, si vale el mismo precio un Mercedes-Benz que un Mitsui, es muy probable que algunos de ustedes elijan Mercedes-Benz y no Mitsui, porque el valor público, el valor de la marca, es mucho mayor. Aquí el valor de la marca Ecuador tiene un valor en el mundo. Incluso muchos países exportan la marca Ecuador para efectos turísticos. La marca Perú, la marca Chile, la marca Colombia. Y cada país tiene una marca y tiene por tanto un valor público. ¿Y cómo se mide? Lo mide el ciudadano, a través de la percepción, pero sobre todo a través de la opción de elegir uno u otro candidato, uno u otro producto, uno u otro proyecto político de gobernanza. Muchas gracias. Aquí también tenemos a Stephanie Villarreal, quien también quiere realizar una pregunta. Escuchémosla, por favor. Con todo gusto. Hola, Peter. Bueno, yo te quería preguntar algo sobre la participación y el gobierno abierto un poco. Y si bien mucha gente dice que el gobierno abierto es bueno, y yo no estoy en contra, pero voy al hecho más que nada de que dentro de la teoría de ciencia política o cultura política se dice que muchas veces cuando se tiene... Hay un micrófono que está abierto, alguien está hablando en simultáneo. Y tener tiempo. ¿Aló? Ahora sí. Entonces, ya, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto. Ya, perdón. Bueno, mi pregunta iba más dirigida a un poco la teoría de ciencia política y lo que tiene que ver con la participación, porque muchas veces se dice que sí, evidentemente se necesita para que una sociedad sea completamente transparente y que tenga una participación activa es lo necesario. Pero voy al hecho de que muchas veces se dice que un exceso de participación podría caer en algunos problemas. Entonces, quería preguntarte cuál es tu postura y si me entendiste. Bueno, los que tienen temor a la participación están en un problema. El problema es de ellos, no es de los que participan. Y quiero aclarar lo que es participación y qué tipo de participación requiere un gobierno abierto. La participación es muy simple, es hacerse parte de algo, de un desafío y de co-construir todos colaborativamente. Porque la participación tiene una paradoja, dice,
yo participo, tú participas, él participa, nosotros decidimos. O sea, los que participan no siempre son los que deciden. Y la participación tiene 4 niveles. 4. Existe la típica participación informativa, que a ti, Stephanie, te informan de algo. Vamos a construir un puente. Te informan. Y tú dices, pero si Stephanie participó, le mandamos un mail diciendo que íbamos a construir el puente. Incluso vino a la reunión y ella supo que íbamos a construir un puente. No, esa es una típica participación de un gobierno cerrado. Un segundo nivel de participación es una participación consultiva, que además de que vas y te informan, la informativa, te consultan. Stephanie, ¿tú te interesa construir este puente? Y tú dices, sí, pero necesito transparencia, necesito todos los datos. Es decir, no hay participación primero si no tenemos transparencia. Por eso va en ese orden. Si no hay transparencia, no puede haber participación. Y si no hay participación, no puede haber colaboración. Entonces, en la participación, primer nivel, informativa, te informan, nada más. El segundo evento de la participación es la participación consultiva, te consultan. Dicen, no, pero si yo le consultamos a Stephanie del puente. Sí, pero no tomaron en consideración mi consulta. Claro, me consultaron, pero no sé si habrán leído mi respuesta. Porque dicen, no, pero si le consultamos al pueblo, el pueblo está todos de acuerdo. No. Eso también es una participación de gobierno cerrado. Vamos al tercer nivel de participación. Primero, informativa. Segundo, consultiva. Tercero, deliberativa. Que además, Stephanie, de que te informaron, que te consultaron, tú deliberaste. Y en esa deliberación tú debes además hacer preguntas. ¿Por qué el puente? ¿Cuánto cuesta el puente? Y ahí tú deliberas con otros para que el puente realmente sirva. Y haciendo la pregunta, ¿por qué construimos el puente y para quién construimos el puente? Que es la lógica del valor público, aquí, cierto, la participación debe ser deliberativa. Pero en el gobierno abierto es más que eso, Stephanie. Es decisional, o más bien cogestionadora. Que no basta con que te informen, no basta con que te consulten, no basta con que deliberes, sino también debes tú cogestionar el puente. Es decir, que te informen permanentemente los estados de avance del puente, de los plazos del puente, de dónde se sacan esos recursos públicos para construir el puente, cuál es el modelo, cuáles son los efectos, cuánto durará ese puente, para que tú puedas, para que sea decisional, para que sea cogestionadora, tiene que estar involucrado la ciudadanía en aquello. Por eso es que la participación no basta, cuando hablamos de participación, con que te informen. Eso no es participación, eso es un informe. Y muchas veces se queda solo en informar a la gente. Muchos estados, muchos gobiernos hacen cuentas públicas. Ustedes las conocen, ¿verdad? ¿Y qué hace el gobernante? Habla de todo lo bien que lo hizo, pero nadie habla de lo mal que salieron algunos proyectos que no se ejecutaron. Eso no es transparencia y tampoco es participación. Porque en el gobierno abierto construimos todos participativamente y hay que predecir al gobernante qué necesita para que haga bien su trabajo. Gobernante, ¿cómo se hace esto? Dígame qué puedo hacer yo. Porque pareciera que los ciudadanos, al no haber participación deliberativa o decisional, están bajo interdicción, como si fueran ciudadanos que no entendieran el problema. Lo entienden muy bien, porque ellos viven el problema. Viven el problema. Y por lo tanto, la solución debe salir de aquellos que viven el problema y no de aquellos que dicen conocer el problema. De eso se trata la participación en un gobierno abierto. Gracias, Peter. Ustedes. Una excelente pregunta, Laura. Ahora continuamos con una que la verdad también a muchos de nosotros nos puede interesar, ya que es un tema muy actual y de forma personal en lo que es nuestro país. ¿Cómo podemos combatir a la corrupción y de una forma práctica? A ver, la corrupción es sinónimo de gobierno cerrado. Chile, Ecuador, Colombia tienen gobiernos cerrados. Por lo tanto, la corrupción está en nosotros. La pregunta es cómo la combatimos. Primero, con gobierno abierto. Ese es el antídoto, en mi opinión. Y no lo digo yo, lo dicen ya Naciones Unidas, los informes de la OCDE, los informes, ¿cierto?, de todos los estudios, lo dicen todos los informes de Naciones Unidas y de CEPAL, que el gobierno abierto hoy día es una necesidad para combatir la corrupción. Mientras más abierto es el gobierno, menos corrupción. Y se combate principalmente con mayor transparencia y con mayor participación. Pero la pregunta y el antídoto de la corrupción
es que si nosotros manejamos toda la información, evidentemente los niveles de corrupción van a bajar. Y eso significa que necesitamos a un ciudadano o a una ciudadana empoderada con la política de su país. Y eso significa que nosotros podamos fiscalizar todos los actos del gobierno. Y voy a decir un ejemplo, un solo ejemplo. Alguien que viva en Quito. ¿Quién vive en Quito? Por favor, que haga un símbolo. Johan, ¿quién más? Aparte de Johan. No veo toda la pantalla. Natalia. Johan, ¿le damos la palabra a Natalia? ¿Le preguntamos a Natalia? Natalia. Natalia, usted vive en Quito, ¿verdad? ¿Natalia me escucha? ¿Natalia? Sí. Bien. Natalia, le voy a hacer una pregunta. Si usted me la responde, gana $1 millón. ¿Ya? Ok. ¿Cuántas camas disponibles hoy existen en el hospital de Quito? Por $1 millón. ¿Cuántas camas disponibles? Ni idea. Usted sabe que las camas las paga usted, ¿no? Con sus impuestos, cada vez que compra cigarrillos, pan, frutas, verduras. Usted las paga, ¿no? Usted Sí, claro. paga esa cama. Ujú. Y todos ustedes pagan esa cama en el hospital de Quito. Si alguno de ustedes, ahora que está en Ecuador, me dice cuántas camas hay ahora en el hospital de Quito, se gana $1 millón. No se puede saber. Es que debe saberse, pues. Porque esa información es pública. Y ustedes que son ecuatorianos, ciudadanos que pagan sus impuestos, y además estudiantes y hombres y mujeres muy inteligentes, no saben algo básico. Y esa información es pública. Y por lo tanto, ¿a qué se atienen? A lo que le dice alguien, a lo que le dice el portero del hospital. Está claro que si no tienen esa información no pueden fiscalizar. Y eso puede significar que mañana las camas estén reservadas solo para aquellos que tienen dinero o a los privilegiados. Eso es corrupción también. No podemos, en estado de pandemia, cuando el bien jurídico protegido más importante en la vida, no sepamos cuántas camas hay en el hospital de Quito. Y si lo pregunto en Chile, ¿cuántas camas hay disponibles en la posta central? Quizás en Chile los ciudadanos comunes no lo tienen también esa información. Y si le pregunto a ciudadanos de Colombia, ¿cuántas camas hay en el hospital centro en Bogotá? Es probable que tampoco tengan la información. Pero esa información es de nosotros y no la tenemos. Y hay gente que se está muriendo porque no puede adoptar una cama con respiradores mecánicos. Entonces, por eso que es, ¿cómo combatimos la corrupción? Controlando el Estado. Controlando el Estado, controlando la inversión pública. Porque estamos en la lógica del gobierno cerrado, que el problema público no es mío, es de los políticos, es del gobierno. No, tú eres política, tú eres gobierno también, porque tú elegiste un gobierno. Y estás gobernada por ese gobierno, eres parte de ese gobierno. Por tanto, en mi opinión, mi respuesta la dio la Natalia. Se combate con mayor información y sobre todo con información en línea, inmediata, como debe ser. Muchas gracias. Me gustó bastante ese apartado, ya que nos muestra que lo que el gobierno abierto es darnos un mayor protagonismo a nosotros. Así Somos es. nosotros los responsables de nuestro propio país, de una forma protagonista, no secundaria, como lo que es el Cerrado. Me encantó eso. Así Pasemos es. a la siguiente pregunta. Dale. La siguiente pregunta también yo la tuve, es ¿cuál será la estructura de un gobierno abierto? Ya que dijimos antes que un gobierno cerrado es de forma jerárquica, pero ¿cuál será la de uno abierto? ¿Cómo es esta conexiones? ¿Hay niveles? ¿Cómo sería? A ver, la estructura del gobierno cerrado, por un tema orgánico, estructural, es en base principalmente a lo que llaman organizaciones omega. La estructura del gobierno abierto es lo que se llama, ¿cierto?, organizaciones de carácter alfa. La organización omega es una organización jerárquica y disciplinada. Si nosotros observamos, y mis alumnos que están acá presentes de Derecho Administrativo, lo hemos dicho varias veces, ¿cierto?, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Chile de base de administración del Estado, dice que los funcionarios públicos están sujetos a un régimen jerárquico y disciplinado. Deberán obedecer fieles y esmeradamente las instrucciones del superior jerárquico. Esta misma norma se repite en el Estatuto de El Salvador,
de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Paraguay. Es la misma norma. Por lo tanto, lo que tenemos en el gobierno cerrado es una organización tipo Omega, jerárquica, comillas, disciplinada, muy castrense, muy castrense. En el gobierno abierto, la estructura organizacional es una organización Omega, es decir, voy a hablar un poco en difícil, pero pues lo traduzco rápidamente, es una versión matricial, donde la información se comparte y ya no existen compartimentos de estanco en el gobierno, sino que se trabaja en red, se trabaja en forma no vertical, sino que horizontal. La estructura de un gobierno abierto es una estructura horizontal. Si ustedes ven la estructura del Estado chileno, según los datos de la Contraloría General de la República, del Estado colombiano y ecuatoriano, son pequeños cajoncitos que aparecen en los ministerios con algunas líneas. Tengo un ejemplo, pero me demoraría un poco en compartir pantalla, pero está esa información. Entonces se organiza en base a organización Omega, que no hay conexión entre los organismos públicos. A veces la información que maneja el Ministerio de Salud de Ecuador no se comparte con el Ministerio del Interior o el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Agricultura. Se organiza en base a pequeños poderes pequeñitos, como pequeños grupos feudales, y no hay conexión entre ellos. La estructura de un gobierno abierto es como una sinapsis, es como un organismo pluricelular en que cada neurona se conecta con otra en el sistema de sinapsis. Lo que le decía esa imagen de la red. El gobierno abierto trabaja en red y trabaja en forma transparente y colaborativa. Por lo tanto, se mantiene la estructura, hay un presidente de la República, un jefe de Estado, va a haber un parlamento, van a haber servicios públicos, pero la forma en cómo se relacionan es una forma en que la información es transversal, es horizontal, es abierta, hay espacios ciertos de convergencia y también hay espacios de diálogo entre las instituciones. Porque muchas veces en los gobiernos cerrados, y parece que lo vivimos, hay una lucha constante entre los tres poderes del Estado, donde el Parlamento se conflictúa con el presidente cada vez que puede, incluso el presidente lo elimina, elige un nuevo Parlamento porque está siempre conflictuado, porque los tres actúan como torres de marfil. En el gobierno abierto no. En el gobierno abierto hay un espacio colaborativo entre los tres poderes del Estado y dentro de los organismos del Estado también. Esto es largo de explicar, obviamente por el tiempo, pero yo feliz podemos entrar a ese detalle, pero es una estructura totalmente distinta, pero que tiene como principal efecto un proceso de transparencia en que toda la información es pública. Hoy día, el Estado cerrado, la información es toda, siendo pública, no se liberan los datos. Maravilloso lo que es una estructura de tipo de simbiosis, donde todos tenemos una conexión. Y no es necesario hacerlo jerárquico. Maravilloso. Sí, yo les quiero, Marco, ¿me permite un complemento a esta información? Por supuesto. Los pueblos originarios, por favor, y ojo en esta información que estaba justamente, este último día he estado leyendo eso que me ha llamado mucho la atención y me he dedicado los últimos 10 días he estado en esta literatura fascinante. Los pueblos originarios de América Latina, los mapuches nuestros, los Rapanui, ¿cuáles son los pueblos originarios en Ecuador? ¿Algún pueblo originario? ¿Cómo se llaman? Porque hay varios, pero uno, por ejemplo. Ya, pues. Mantenses. ¿Cómo se llama? Mantenses. Mantenses. Gracias, Victoria. Quitus. ¿Ah? Quitus. 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 En Colombia, Patricia, Emilce, Quitus. En Ecuador, los incas, que son los más reconocidos últimamente. Los incas, que también están en Perú, Ecuador. Incluso los incas llegaron en Chile hasta lo que es la zona del Maule, hasta Talca. O sea, más allá del centro de Chile. Estos pueblos, los incas, los quitus, los mapuches, todos tenían gobierno abierto, porque vivían en comunidad. Todo se compartía. La información se compartía. Cada vez que le pasaba algo a un miembro de la comunidad, todos se involucraban en esa comunidad. Por lo tanto, la lógica de nuestros pueblos originarios es una lógica de gobernanza abierta. Tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios también, porque ellos se mueven en una lógica de red. El espíritu comunitario, y voy a hacer una disquisición masculino-femenina. El espíritu colaborativo, el espíritu de cooperativa es muy femenino.
Me lo decía el otro día en Perú, antes de la pandemia estaban en Tacna, y me decían mis amigos peruanos que surte mucho más efecto el trabajo colaborativo cuando se trata de organizaciones femeninas. La mujer tiene una tendencia natural al cooperativismo. Y esa mujer que es el centro de la comunidad y que organiza la comunidad, y por lo tanto ya tenemos gobernanza abierta en nuestros pueblos originarios. Porque nuestros pueblos originarios tenían el sentido de la comunidad muy arraigado. Lo vemos también los mapuches en Chile, en los Rapanui, en los incas, en los quitus, en los pueblos también originarios, ¿cierto? Para que hablar de Colombia, de todo Centroamérica. Los pueblos originarios tienen gobernanzas abiertas. Todo se comparte. La información, la sabiduría ancestral, la cosmovisión es una cosmovisión abierta, no es cerrada. Por lo tanto, si nos podemos estudiar la historia de nuestros pueblos originarios, son pueblos con gobernanzas abiertas. Lo que pasa es que no dicen así, pero tienen mucho de gobernanza abierta, actúan en red, no actúan como una organización omega, sino que todo se comparte en la comunidad, los alimentos, la información, la solución, se actúa con mucha innovación y mucha colaboración. Y por eso quiero centrarme en esta parte de la charla. No puede haber innovación si no hay colaboración. La colaboración tiene como producto final la innovación. Ahora sí, Marco, perdón, pero quería hacer esa salvedad. No, fue bastante productiva y muchas gracias por ello. Ahora tenemos también a Yomi Ortega, que también quiere una pregunta. Entonces, aquí le voy a dar la palabra. Ya, Leo. Buenas noches, Peter, un gusto. Yo quería hacerte una pregunta un poquito más abierta. Entonces, entendemos que en sí los países latinoamericanos tenemos unas sociedades bastante desiguales. Entonces, en teoría, entiendo que todo esto del Estado abierto es magnífico. La verdad es que me gusta todo, pero sin embargo, ¿cómo hacemos que especialmente una sociedad tan desigual como es la ecuatoriana genere una cultura política si ni siquiera se tienen instituciones de confianza como es la institución de la educación? Muchas gracias. A ver, voy a dar ejemplo de gobiernos abiertos inmediatamente porque dice, pero ¿dónde se aplica esto? ¿Dónde está? ¿Quién vende este producto? Y además, ¿cómo reaccionaron los estados cerrados y abiertos frente a la pandemia? Que es un ejemplo concreto. Si uno analiza la economía y la política pública neozelandesa, la política pública islandesa, la política pública noruega, la política pública finlandesa, son políticas públicas de gobierno abierto. Y si ustedes se fijan que donde más han inyectado recursos esos gobiernos ha sido justamente en educación, porque el principal vector de mejora y de ascenso social es a través de la educación. La educación es una gran palanca para las mejoras económicas de un país. En Chile había un presidente del año 38, Pedro Aguirre Cerda, que decía que gobernar es educar, como gran parte de su programa de gobierno. Y por lo tanto, en estos países que existe gobernanza abierta, si ustedes se fijan, hay mayor paz social, la brecha salarial, el delta es mucho menor que en América Latina, porque justamente el gobierno cerrado estimula la desigualdad social, porque el poder lo manejan pocos, porque la información la manejan pocos, porque la riqueza la manejan pocos, y porque los datos los manejan pocos. Cuando, y solo un ejemplo nada más, pero cuando yo pregunto cuántas camas están hoy día libres en el Hospital de Ecuador, de Quito, y no sabemos, estamos justamente producto de esa información. Por lo tanto, efectivamente, la primera inversión de un gobierno abierto es la educación, porque una buena educación es que hay una muy buena economía, porque una buena economía hoy día está en las tecnologías de información, está quien maneja el conocimiento, maneja la economía, y por eso que la investigación, el presupuesto que se invierte en investigación es muy, muy relevante. Y por lo tanto, en estos gobiernos que hoy día tienen gobernanzas abiertas ya instaladas, y hoy día Alemania va hacia allá en forma muy vertiginosa, lo demostró el discurso de Angela Merkel, a propósito de la pandemia, que ella habló de transparencia, habló de participación y de colaboración. Su discurso fue de gobernanza abierta. Y por lo tanto, el gobierno abierto es un importante factor para disminuir la brecha salarial, para disminuir el analfabetismo tecnológico también, además, ¿cierto?, de las carencias económicas, y también la violencia. Pareciera como si al gobierno cerrado le encantan los grupos marginales porque justifican la represión.
justifican justamente un Estado autoritario. El gobierno abierto apunta a lo que dice la Constitución de Ecuador. Un territorio en paz, dice el artículo 5. Ecuador hoy día es un territorio en paz. Y por lo tanto, hoy día necesitamos gobiernos abiertos, porque el gobierno abierto se centra principalmente en proyectos educativos, de transparencia, de mejorar la innovación, la inversión pública, porque un país que tiene gobernanza, alto índice de gobernanza abierta, o sea, alto índice de transparencia, la inversión pública es mucho mayor. La inversión de otros países para que inviertan en esos países y generen mano de obra y riqueza y mejores salarios, tiene que ver con países que son poco corruptos. Los países, mientras menos corruptos, tienen mucho mejor inversión extranjera. Los países corruptos, la inversión extranjera se retira rápidamente. Entonces, es un indicador de inversión. ¿Cuánto se invierte en el Producto Interno Bruto? En materia de educación, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología. O sea, una pregunta, es que yo lo que me refería era incentivos hacia la educación, porque claro, si ¿Sí? bien es cierto, un gobierno abierto quiere y necesita que su población tenga educación, pero Sí. como mencioné antes, estamos en una sociedad de desigualdad, entonces no todos toman a la educación como un camino para tener una cultura política más acentuada. Entonces, mi pregunta más era dirigida: ¿qué incentivos podemos darle a la comunidad, porque en una comunidad tan desigual como la ecuatoriana, para que se den cuenta que la educación realmente es lo que sirve y así puede incidir en la cultura política? Yomi, tienes toda la razón. Incentivar, invertir parte del PIB en educación es clave. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto invierte en educación pública el PIB de Ecuador? La verdad, 1,8%. 1,8%. ¿Cuál es el PIB en inversión en educación pública Costa Rica? Yo hoy día estoy asesorando justamente a la Universidad Nacional de Costa Rica y al Poder Judicial de Costa Rica, que me tocó asesorarlo como consultor de CEPAL el año pasado, antepasado, y este año estamos trabajando en educación pública. Costa Rica está hoy día, se declaró Estado abierto en el año 2018, y está trabajando en políticas públicas de Estado abierto. ¿Y sabes lo que hizo Costa Rica cuando definió su política de gobierno abierto? Invirtió hoy día tiene un 8% destinado a la educación. Eso quiere decir que la Universidad Nacional de Costa Rica, de la cual yo soy profesor visitante, el 87% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica, que tiene 22.000 estudiantes, el 87% paga cero. Y el resto paga $320 al año, los que no están becados. El ejemplo es claro. Y Costa Rica, gracias a política de Estado abierto, de gobierno abierto, ingresó hace un mes y medio a la OCDE. O sea, los ejemplos son claros. Y demuestra justamente tu inquietud, la respuesta la tienes en tu pregunta. Y esa pregunta es importante la educación? Es fundamental. Porque hoy día quien maneja el conocimiento, maneja el poder y maneja la inversión y maneja la economía. Hoy día la gestión del conocimiento es clave en el gobierno abierto. Y por lo tanto, aquellos países que invierten en educación, en ciencia y tecnología, tienen altísimos niveles de desarrollo económico y social, bajos niveles de explotación, bajos niveles de pobreza, bajos niveles de delincuencia y altos niveles de paz social. Una cosa lleva siempre necesariamente a la otra. Políticas de inversión pública, transparente y participativa, que son propias de un gobierno abierto, llevan a un mayor estado de paz social. Hoy la gente sale a las calles, ¿sabes por qué? Porque tiene rabia. Porque sienten que no le dicen la verdad. Sienten que el dinero se va a alguna parte menos para el bienestar social. Sienten que, por un lado, el discurso público es la paz, la solidaridad, pero la parte concreta, la privada, eso no se ve. Y eso es lo que provoca el estallido social. Las contradicciones. Se habla de un gobierno abierto, pero se actúa como gobierno cerrado. No sé si contestó tu pregunta, Yomi. sí, casi. Es que, verá, lo que pasa es que estaba leyendo el libro de las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado, entonces decía que justamente habló usted de la colonia, entonces tenemos ya especialmente la sierra, este sesgo de
no querer luchar, no querer como que educación, es muy poca la competencia en emprendimientos. Entonces, como el gobierno cerrado que tenemos, mi pregunta era más relacionada a qué incentivos, o nosotros como estudiantes, qué incentivos podemos brindar a personas que de verdad de nuestra edad no tienen las mismas oportunidades de hacerlo, tienen sesgos de no querer educación. No, Y especialmente incidir en la cultura política. por supuesto. Hoy día la educación es fundamental y sobre todo la educación cívica y la educación política. Y yo partiría, fíjate, yo vi ustedes que están en este despliegue territorial que es muy importante, es preguntar a la gente qué quieren. Porque a veces uno implementa políticas públicas y no le pregunta al destinatario lo que quiere. Hoy día la gente necesita ser escuchada. ¿Cómo uno parte una política pública? Preguntándole qué quiere, qué necesita. Ese es el primer paso del gobierno abierto. Y en la pregunta, los gobiernos se abren con preguntas, no con respuestas. Y cuando tú vayas a la sierra, pregúntale a la persona de la sierra qué quiere. Y ahí vas a encontrar la respuesta. Pero además, ellos dicen, mire, yo quiero vivir en paz, perfecto. ¿Cómo implementamos entonces una política de paz? Y te pueden responder, queremos trabajo, perfecto. Y ahí, toda una implementación de una política de capacitación para invertir en el trabajo, invertir en tecnología de información. Hoy día, la herramienta hoy día justamente está en las tecnologías de información y en el manejo de los datos. Hoy día las guerras ya no son guerras de lanzas ni de hachas. Las guerras están instaladas en los sistemas cibernéticos, en las redes sociales. Y la economía también está instalada en aquello. Por lo tanto, implementar políticas y los incentivos tienen que ver que parte del PIB se invierte en educación, se invierte en construcción de infraestructura adecuada para esas comunidades, pero por sobre todo que respeten su cosmovisión como comunidades. Que mantengan su estrato cultural, porque ellos tienen espacio de gobernanza abierta, pero la idea es cuidarlos. Y claro, tienen que haber mayores incentivos, mayores subsidios, políticas claras y sobre todo despliegue territorial, y reconocerlos como algo, como agentes de cambio, lo que llaman los stakeholders, los grupos involucrados. Hacer de ellos stakeholders, grupos involucrados, grupos de interés. Sentir que son parte de un proyecto nacional. Y eso se hace con participación ciudadana y con transparencia sobre todo. Ya, muchísimas gracias, ya. Sí. Pero gracias por la pregunta. Aquí tenemos también otra pregunta bastante interesante, de Ariela Victoria. Al relacionar el gobierno abierto con la justicia abierta, ¿cuáles son los desafíos que presenta el poder judicial para implementar una política de gobierno abierto? A ver, el Poder Judicial fue el último de los tres poderes en emanciparse de España. Los códigos orgánicos de tribunal en América Latina son todos de 1870, no obstante que la independencia, ¿cierto?, son a principios de 1810 hasta 1823. Por lo tanto, si hay un poder que tiene una estructura monárquica, son los poderes judiciales de América Latina. Ahora, la pregunta es, ¿cómo generamos una política de justicia abierta? Es implementando política eminentemente de transparencia. Hay una lógica, incluso en el video de introducción, que algunos problemas de audio creo que alcancé a ver, la lógica es una lógica jerárquica y disciplinada. Y por lo tanto, hoy día se habla de justicia restaurativa, justicia compensatoria, en materia de los poderes judiciales en América Latina. Costa Rica inició un proceso. Yo fui parte de ese proceso, tuve el honor de participar ahí humildemente, pero Costa Rica dijo, vamos a liberar todos los datos que están en el Poder Judicial, salvo aquellos que sean sensibles. Pero implementar una política de justicia abierta es clave en América Latina, porque un buen gobierno tiene como fundamento una buena administración de justicia. Y por lo tanto, incorporar las políticas de gobierno abierto en el Poder Judicial hoy día es clave. Es clave. Que las audiencias sean públicas es clave. Que los procesos de formalización, ¿cierto?, sean también abiertos e informados. Que se trate a las personas siempre como inocentes y no como culpables. Que se utilicen todos los recursos procesales adecuados y que sean transparentes. Que seamos juzgados por jueces imparciales con las necesarias transparencia para que la persona juzgada sienta que fue en un debido proceso. Por lo tanto, implementar políticas de justicia abierta significa abrir datos, todos, generar participación
Y generar participación significa que la propia comunidad también administre justicia, porque hay justicia que se puede resolver en la comunidad y no necesariamente llevarlo a un tribunal para recargarlo de una cantidad de procesos que a veces no son tan útiles. Y sobre todo, generar espacios colaborativos. Es decir, que la comunidad colabore para tener una eficiente administración de justicia. Eso implica, ¿cierto?, también intercambiar datos, significa usar las tecnologías de información. Hoy día en la pandemia, en Chile tenemos una discusión interesante sobre la presencialidad de los juicios orales. Estamos en pandemia, los juicios deberían ser todos a control remoto, pero resulta que necesitamos ver al imputado, al inculpado, para que converse con su defensor. Y está en jaque el sistema judicial en América Latina. Otros países han cerrado totalmente los tribunales. Pero la idea de construir una política de justicia abierta pasa necesariamente por tener una política de Estado de gobierno abierto. Y eso es clave hoy día. Y es por eso que el Poder Judicial hoy día necesitamos que libere los datos, que actúe colaborativamente y que tengamos un Poder Judicial mucho más ciudadano, mucho más ciudadano. En América Latina, en algunos países se está hablando ya no de Poder Judicial, sino que de servicio judicial, que interactúe con los otros poderes del Estado y con los servicios de justicia del propio Estado o del propio gobierno. Perfecto, y muchas gracias por la respuesta. Aquí tenemos otro que puede ser que a muchos de nosotros también nos interesa. ¿Qué países tienen en la actualidad modelos de negocio, modelos de gobierno abierto y cuánto tiempo les tomó implementarlos? A ver, algo dije al principio, ¿no? De algunos países que están con modelos ya de gobierno abierto bastante avanzados, algunos más que otros. Algunos se incorporaron a la Alianza Mundial que nace el 2011, el 2012. Uno de los últimos países, el país número 87, es justamente Ecuador, hace un mes y medio, 2 meses ya. Y de hecho con Victoria lo conversamos cuando se incorporó Ecuador, ¿cierto?, a la Alianza Mundial de Gobierno Abierto. Pero la idea de gobierno abierto nace principalmente en Inglaterra en 1957. Por eso que la expresión Open Government Partnership o la expresión Open Government es una visión más bien anglosajona. Porque los anglosajones tienen una mirada filosófica que viene de la Edad Media, de un señor franciscano que se llamó Francisco de Ockham, lo que llaman la navaja de Ockham. ¿Y qué significa esto? Si vas a hacer algo, hazlo simple. Eso es parte de la filosofía de la gobernanza abierta. La gobernanza cerrada, si vas a hacer algo, inventa hartos procesos y harta burocracia. Mientras más burocracia, va a ser mejor el gobierno. De hecho, la Constitución ecuatoriana tiene más de 100 artículos. Cuando se elabora, ¿cierto?, en Montecristi, en esa discusión constituyente en Montecristi, estuvieron meses hablando de la Constitución ecuatoriana. La pregunta es, ¿cuántos ecuatorianos han leído completamente la Constitución? Y la maneja al dedillo. Pero también lo podemos hacer la pregunta a los chilenos. ¿Cuántos chilenos han leído la Constitución al dedillo? Este último tiempo estamos preocupados porque tenemos un proceso constituyente a puerta, o en Colombia, o en Panamá, o en Perú. ¿Cuántos han leído la Constitución? La Carta Fundamental. Pero resulta que donde nace la idea de gobierno abierto en 1957 en Inglaterra, Inglaterra no tiene Constitución. Porque tiene una estructura consuetudinaria, el common law. La Constitución norteamericana, que también tiene raigambre británica, ¿saben cuántos artículos tiene Estados Unidos, la Constitución norteamericana, uno de los países más grandes y poderosos del mundo? 7 artículos. Navaja de Ockham. El gobierno abierto es hacer lo complejo simple. No hay que rascarse así el oído así. Hay que rascárselo así, no así. Pero no encanta al latinoamericano inventar procesos, burocracia inútil. Perder tiempo en cosas inútiles. Porque cuando una persona tiene un problema hay que ir al foco del problema. Y esos países, ¿por qué? ¿Dónde tenemos? Y por lo mismo quiero ir a la respuesta directamente. ¿Por qué? ¿Dónde está instalado más gobierno? Justamente los países anglosajones. Nueva Zelanda, Australia, todo el norte de Europa principalmente, que ha enfrentado la pandemia en forma muy simple, con absoluta transparencia. Si pudiéramos tener cuál es la raigambre filosófica del gobierno abierto, es una raigambre de la navaja de Ockham.
de un practicismo total. Nosotros los estados estamos llenos de procedimientos, de estatutos, de reglamentos, de proveídos que ya perdimos la cuenta hace rato y no sabemos al final cuál es la norma que nos gobierna, porque ni siquiera las leemos porque nos parecen absolutamente inútiles en algunos casos. Y perdóname que sea tan franco en esto. Cuando aquí todo tiene que estar en base a estos tres grandes principios. De lo menos, de lo poco harto, de lo simple harto. Eso es gobierno abierto. Y es por eso que está radicado principalmente en los países nórdicos. Básicamente regamia británica. Y ha ido avanzando hacia América Latina, y en América Latina me atrevería a decir que un país que está avanzando de a poco, pero con paso más firme, es Costa Rica. Y lo quiero decir con absoluta envidia. Me gustaría decir Chile, Ecuador, Colombia, pero no lo puedo decir porque estaría no faltando la verdad. Costa Rica ha ido, ya está en su cuarto plan de acción. Yo conozco bastante de cerca el proceso, y ellos están haciendo las cosas más simples. Un país de 53.000 kilómetros cuadrados, con 4.7 millones de habitantes, con una economía bastante frágil, pero aún te la ha arreglado incluso para llevar a un astronauta a la Luna, ¿no? al espacio, ¿no? Como Chang, ¿no? Y hoy día el 65% del territorio costarricense es un patrimonio de la biodiversidad. Está trabajando muy fuerte en innovación e investigación. Entonces, hoy día lo que tenemos, la experiencia de estos gobiernos, y paradojalmente los gobiernos que mejor han enfrentado la pandemia han sido los países que tienen implementadas políticas de gobierno abierto. Más simple, han dicho la verdad. Y la gente ha participado colaborativamente en la solución de los problemas. Pero ¿qué pasa en los gobiernos cerrados? Mientras en un país nórdico, en un país con gobernanza abierta, la gente entiende y se queda en sus casas, acá lo andamos apaleando a través de las Fuerzas Armadas. Seguimos todavía en una lógica de la Guerra Fría. ¿Perdón? ¿Marco? Nada, maravilloso la verdad. Nos ha dejado también intrigados a todos. Tiene razón en ello. Aquí también continuemos con la siguiente pregunta, que es de Katy Villalba. ¿Se podría decir que en un gobierno cerrado es gobernante el dinero y en uno abierto serían los valores morales? A ver, no sería tan drástico en ello, porque yo lo contrastaría con otra frase. En el gobierno cerrado, el poder está en manos de pocos, y en el gobierno abierto, el poder está en manos de todos. Efectivamente, el dinero es un factor relevante, porque quien maneja información maneja poder y maneja riqueza. Cuando alguien sabe cómo va a estar el precio del dólar en 20 días más, va a invertir y va a comprar la divisa y va a tener ventajas. Y por lo tanto, lo que genera el gobierno cerrado es que algunos, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y el pobre está preocupado de comer y no de la política. Dice, ¿qué me interesa a mí la política? Si yo lo que tengo que hacer es comer, porque si no como me muero. Yo vivo de lo que gano día a día vendiendo en la calle frutas. Entonces, como que es bueno que el pobre se mantenga alejado de la política y alejado de la información y del conocimiento. Al pobre no le interesa estos temas de gobierno abierto, porque le interesa comer todos los días. Pero otros que sí manejan la información y el poder y la riqueza, evidentemente maneja toda esta información y va a seguir almacenando esa riqueza, porque quien maneja el poder maneja también la riqueza. En un gobierno abierto, como todos manejamos la información, todos sabemos cuánto va a costar el dólar en 20 días más. Y por lo tanto todos podemos de alguna forma apostar a esa especulación económica. Por lo tanto, el gobierno abierto lo que genera es disminuir la brecha de la pobreza y generar una clase media, como le llaman algunos sectores, mucho más frondosa. En algo tenemos en América Latina, nuestro gran problema es la inequidad salarial. Es la concentración de la riqueza en manos de pocos y la concentración de la pobreza en manos de muchos. Entonces, claro, hay una relación estrecha en el gobierno cerrado versus gobierno abierto. Y yo, viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, creo que hoy día hay que reforzar las lógicas de que la justicia, el bienestar esté en manos de muchos y no en manos de pocos, como el caso del gobierno cerrado. Porque quien maneja la información, maneja el poder.
Me gusta bastante todo lo que es el significado también de lo que es gobierno abierto, ya que nos propone lo que es una practicidad de lo que es la supervivencia y un mejoramiento, pero de todos, de una forma colectiva. Así es. Eso. Y yo también tengo una pregunta. ¿Cómo podemos llevar esto del gobierno abierto a un sector, digamos, empresarial o de proyectos? ¿Cómo puedo, digamos, tener un sistema de empresarial abierto? ¿Y hasta qué punto? La relación con mis trabajadores, con el cliente. ¿Cómo podemos establecer un vínculo? A ver, yo primero no quiero hacer tiempo, sé que algunos pueden estar cansaditos, ¿ah? Si se cansan, por favor, duerman, tomen un café, agüita, le recomiendo. Eh, la empresa tiene un factor fundamental, y quienes le guste el mundo de la empresa, lo de empresa no es siempre otra cosa, que en el gobierno cerrado, como lo que vimos, vemos que el empresario es alguien que nos explota, ¿no? Pero a veces hay emprendimientos empresariales que son bastante benevolentes, que son bastante virtuosos. ¿Cuáles son aquellos? En un gobierno abierto, la empresa tiene responsabilidad social. La empresa del gobierno abierto es una empresa de responsabilidad social. Voy a poner dos ejemplos. La empresa Reebok y la empresa Nike. La empresa Nike tiene una política de organismo alfa. La empresa Nike tiene una política de recursos humanos, más bien habla de colaboradores, no de recursos humanos, habla de asistentes, tiene un lenguaje y un código de ética tremendamente riguroso. Tiene un sueldo mínimo que es sobre el promedio de los sueldos en Estados Unidos. Tiene una política de gestión basada no en normas ISO 9001, ISO 9004, ISO 1400, que son más de estándares de gestión y cumplimiento de metas, sino que se concentra en normas EFQM, European Foundation Quality Management, que son controles de calidad que son mucho más participativos. Y que la empresa, en este caso Nike, tiene algunos elementos de gestión. Primero, liderazgo en la empresa. Que el empresario se preocupe de sus trabajadores y de respeto a sus derechos humanos fundamentales. Segundo, política y estrategia. Es decir, que la empresa tenga una política de responsabilidad social empresarial, que se preocupe por el entorno, que cuando se instala en un lugar se preocupe de la comunidad, respete a la comunidad, respete el medio ambiente, que los productos que elaboran no sean en base a la esclavitud de los niños o de las mujeres o de sueldos miserables. Esa es una empresa del gobierno abierto, que tiene un adecuado con gestión de recursos, gestión de procesos, con satisfacción de los trabajadores, con satisfacción de los clientes y con un gran impacto social. Esa es la empresa en la norma FQM, la fórmula, ¿cierto?, de Quality Management, que es la lógica europea hoy día, que tiene a lo menos 4 años y medio de gestión. Es una alternativa a las normas ISO 9000. ¿Qué hace la empresa? Esa es la empresa Reebok, ¿eh? La empresa Reebok. La empresa Nike. Y con esto voy a ser bastante más elocuente. La empresa Nike no tiene trabajadores, sino que tiene distintas filiales en Vietnam, filiales, ¿cierto?, en China, filiales en Corea, donde ha sido acusada de prácticas antisindicales, donde ha sido acusada de trabajos subhumanos, donde ha sido calificada, ¿cierto?, de vulnerar los derechos humanos, en algunos casos. Y por lo tanto, tenemos una empresa de gobernanza abierta y empresa de gobernanza cerrada. Por lo tanto, una empresa de la gobernanza abierta es una empresa eminentemente con ética empresarial. La empresa de la gobernanza cerrada, como se relaciona con poderes que tienen que ver con aquellos que más ganan, ¿no?, se relaciona más bien con un gobierno cerrado con pocos derechos humanos de los trabajadores. Una empresa, un gobierno abierto, es una empresa preocupada por los derechos humanos de sus trabajadores y porque el proceso de elaboración de un producto cumpla con estándares internacionales de medio ambiente, de respeto a los derechos humanos, de brechas salariales, ¿cierto?, de buen trato de quienes trabajan en la formación, ¿cierto?, en la cadena, ¿cierto?, de un producto. Entonces cambia también la lógica de la empresa. Y quiero decir algo también. En el gobierno cerrado, y todos los gobiernos en Ecuador, en Chile, en Colombia,
el 62%, el 62% de los servicios públicos están licitados, están concesionados en empresas privadas. En Chile, por ejemplo, la defensa penal pública en un 77% está privatizada, la realizan empresas privadas. ¿Para qué hablar, cierto, de las cárceles? Están concesionadas, al igual que en Colombia, cierto, hay hospitales que están concesionados, hay instituciones, cierto. Por lo tanto, la idea es que necesitamos también saber en qué se invierten esos recursos que son del Estado y que se hace a través de empresas concesionarias. Por lo tanto, en un gobierno abierto deberíamos saber en qué se invierten todos esos recursos. Eso es clave. Por eso que en un gobierno abierto la relación empresa-Estado no es una relación de competencia ni adversarial, sino que es una relación colaborativa en base a la transparencia de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, porque la empresa también es parte de las políticas de Estado. Maravilloso. Y ya también para ir terminando esta charla, maravillosa, quería también pedirte un pequeño favor. ¿Es posible que tal vez nos puedas resumir toda la información o lo más impactante en tan solo una frase o en un segmento, aquella que si nos llegamos a olvidar gran parte del contenido, nos acordemos de ella? Sí, cuesta hacerlo, lo más difícil es resumir, pero gobierno abierto es mejor democracia, fortalecimiento de los derechos humanos, mejor Estado, mejor ciudadanía. Es una nueva gobernanza, una nueva filosofía que llegó para quedarse porque el gobierno cerrado no satisface las necesidades de este nuevo mundo. El mundo cambió, algunos no se han dado cuenta, pero nosotros sí ya nos estamos dando cuenta porque es necesario abrir el Estado, porque el Estado pertenece a todos y nosotros somos protagonistas de ese cambio. Me encantó, la verdad. Y también quería invitarle a todo el público presente aquí un gran aplauso para nuestro expositor, la verdad. No, muchas gracias a ustedes. Yo, Marco, quiero agradecer a todos quienes han tenido la tremenda paciencia de escucharme en estas 2 horas. Espero que no haya sido no haya sido un vía crucis, ¿no? Y por favor, que esta conversación, porque eso es lo que quería que fuera una conversación, yo vine a provocarlos, porque ustedes saben perfectamente lo que hay que hacer. Yo no vengo con una receta para decir lo que hagan. Ustedes saben perfectamente lo que hay que hacer porque lo tienen en su foro interno. Abrir el Estado le hace bien a la democracia, construye paz social y permite que no andemos como muchos, con los zapatos apretados, como si algo nos doliera. Y nos duele que el Estado que pertenece a todos hoy día esté en manos de pocos. Así que quiero agradecerle a todos y a todas por su paciencia, su cariño, la invitación que acepté gustoso, a mis alumnos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano que están también presentes, quienes me soportan todas las semanas, y un abrazo a ellos todos y sobre todo a ustedes, Marco, a Johan. Lo que comenzó como algo difícil de la conexión, al final logramos conectarnos, espero, y espero que mis palabras sean un aliciente para decirle que un mundo mejor es posible. Y es posible por algo tan simple, haciendo la misión del Estado, que seamos mejores ciudadanos y tengamos mejores vidas. Porque nacimos todos para hacer vidas extraordinarias, o si no, mejor vámonos con el COVID-19. Estamos llamados a hacer vidas extraordinarias. Y esa vida extraordinaria se hace mejor en un gobierno abierto. Así que muchas gracias por su tiempo. Ahora quería pedirles un pequeño favor a todo nuestro público. Vamos a tomar unas pequeñas fotos primero para tener constancia, y la segunda, que es aún más importante, es para los recuerdos, ya que eso es lo único que al final también se nos va a quedar en la vida, los recuerdos que hemos hecho. Así que les invito a todos, por favor, a prender una vez más sus cámaras, que aquí todos somos humanos, somos personas y necesitamos conectarnos. Perfecto. Yo también voy a sacar una, si me lo permiten. Linda foto. Y acá otra. Listo. ¿Listo? Salimos bastante guapos todos. Entonces, bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
A continuación, también si desean, aquí les voy a compartir la pantalla. Tenemos los datos de contacto tanto de nuestro presentador como también del grupo en general para tener contactos y ello. Entonces, aquí esto les dejo como imagen final. Muchas gracias. Ahí ya comparto. Listo. Aquí tenemos los datos de nuestro expositor. La verdad, increíble exposición. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dio a todos nosotros. Hemos aprendido muchísimo y también hemos roto algunos de los paradigmas de lo que es un seminario, sino que transformamos la forma de obtener conocimiento a través de lo que son las preguntas y respuestas, que es mucho más útil incluso que simplemente hablar de forma magistral, como estamos muchos acostumbrados. Entonces, la verdad, muchas gracias por toda esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Peter. Yo solamente quería agradecerte enormemente. Gracias por estar aquí con nosotros, compartir esta fantástica información. Nos ha nutrido de manera muy importante, creo que en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer empresarial o en nuestro quehacer también como funcionarios en cualquier instancia. Muchísimas gracias por tu presencia, Peter. Muchas gracias a ti, Victoria, por invitarme. Muchísimas gracias a todos. Y por último, aquí también les invito, por favor, a seguir en nuestras redes sociales, que trataremos de presentarles la mayor cantidad de charlas de forma práctica y teórica que nosotros podamos, siempre enfocada en lo que es el ámbito de empresarial, realización personal y muchos otros temas que son muy importantes hoy en día. Sí. Saludos a México también. Veo que hay un comentario. Saludos a ese pueblo maravilloso mexicano que está en un proceso también en esa dirección. Bueno, entonces sin más que decir, concluimos esta productiva charla y muchísimas gracias una vez más a nuestro expositor y nos despidámonos aquí con un fuerte aplauso para él. De verdad. Gracias, excelente. Bravo, Peter. muy bien, excelente en verdad todo, excelente. Muy bueno. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Fantástico. Hasta luego.